La importancia del templo se establece desde que los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la ley como pacto entre ellos y Dios. En ella Dios declara que no se puede ofrecer holocausto y sacrificio en cualquier lugar, solo en donde Dios haya escogido. Guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar sagrado que veas, solo en el lugar elegido por Yahvé. En una de tus tribus podrás ofrecer tus holocaustos y solo allí pondrás en práctica todo lo que yo te mando. Deuteronomio 12, versos 13 y 14. En ese tiempo, como errantes por el desierto, llevaban un santuario portátil conocido como el tabernáculo o Mizcán, cabaña en hebreo, que básicamente era una tienda, donde se ofrecían los ritos sagrados de los holocaustos y sacrificios, pero al entrar y tomar en posesión la tierra prometida, el tabernáculo se estableció en la ciudad de Silo en Gabaón. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro. Todo el país les estaba sometido. Josué 18:1. Pasado el tiempo, en la época del rey Saúl, los filisteos derrotan a Israel y toman como botín el arca del pacto, que es el símbolo de la presencia de Dios, y por un tiempo de retenerla, deciden regresarla. Y después de varias peripecias se queda en Kiriat Jearim, en casa de Aminadab. Primero de Samuel capítulos 6 y 7. Cuando David sube al trono, traslada el arca del pacto a Jerusalén, su nueva capital, y la pone en una tienda que él había preparado para tal propósito. Sin embargo, el tabernáculo de reunión seguía en Silo. A este hecho del traslado del arca, se le interpreta como la elección de Dios por Jerusalén, para hacer habitar su presencia entre su pueblo. Salmo 78, versos 60 y 68, y abandonó el santuario de Silo, que era su casa entre los hombres, eligió en cambio a la tribu de Judá, y a su amado monte Sión. Desde entonces, Jerusalén, además de ser la capital de Israel, es el lugar que Dios escogió para habitar su presencia. David intenta construir ahí un templo para el arca. Dicha construcción se llevó a cabo con Salomón, su hijo y siguiente rey de Israel. Este templo estuvo en pie hasta su destrucción en el 590 a.C., aproximadamente, por los babilonios comandados por su rey, Nabucodonosor. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, tras su regreso de la cautividad por el 539 a.C. Se volvió a reedificar el templo. Sin embargo, su máximo esplendor lo alcanzó en tiempos de Herodes el Grande del 34 a.C. al 68 después de Cristo, cuando se terminó la obra. El templo o Beit Hamikdash, casa santuario, en hebreo, constituía el orgullo nacional de la nación hebrea. Es en este tiempo cuando los discípulos de Jesús el Mesías le presumen los edificios y él les declara que no quedaría piedra sobre piedra, pronosticando así su destrucción, que tuvo verificativo en el año 70 después de Cristo. Desde esa época, los hebreos no han tenido templo en Jerusalén, constituyéndose en un motivo de anhelo por el resurgimiento del mismo. Recientemente se conmemoró el día de la destrucción del templo en el día 9 del mes de Abed, como un día solemne y de luto, que en este año coincidió con el 6 y 7 de agosto de 2022. En el primer siglo, tanto Jesús y sus discípulos así como el apóstol Pablo, conocían el segundo templo. Fue el apóstol Pablo quien describe el surgimiento del hombre de pecado o anticristo, quien gobernará el mundo, y quien se manifestará antes de la segunda venida de Cristo, hombre que se opone a todo lo que es Dios y objeto de culto y usurpa el lugar divino sentándose en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. No se dejen engañar de ninguna manera. Pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo escribió esto antes de la destrucción del templo en el año 70, entonces desde su experiencia, no habría impedimento para el cumplimiento de esta profecía. Sin embargo, desde la nuestra, es necesario que se reconstruya, ya que el anticristo gobernará desde el Beit Hamikdash y garantizará un pacto de paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5, 1, 3. Este asunto es un tanto más profundo, ya que tiene implicaciones, no solo espirituales,
sino además religiosas, políticas y sociales. Este es solo un breve esbozo de la trascendencia de este tema.